Desde que mis padres se divorciaron, mi madre se hizo cargo de mí, pobre de ella. Para que pudiéramos vivir, tuvo que trabajar por temporadas en 2 lugares a la vez, ya que mi padre se fue del país después de que se separaron. Él formó una nueva familia. Realmente nunca tuvimos su apoyo. Yo era muy pequeña, apenas si tenía unos 5 años. Fue muy pero muy complicado para mi mamá el cuidarme a la vez que debía trabajar. Ella siempre procuró que mi educación fuera lo primero. Siempre fue muy responsable. Desde muy chica me interesé por la danza. Mi madre se las ingeniaba para poder inscribirme en aquellas actividades que eran de mi interés y me apoyaba en todo, siempre tratando de que no me faltara nada. Sin embargo, yo siempre sentí la ausencia de mi padre. Ella se dio cuenta de que yo desde muy pequeña tenía una habilidad especial para aprender otro idioma, y muy joven logré dominar 3 lenguas distintas. ¿Y qué decir de la escuela? Siempre sobresalía en clases, y fue ahí mismo, en las aulas, donde una vez que fui creciendo, mis compañeros de clase se volvían loquitos por mí, pues siendo sinceros, físicamente fui dotada de una genética envidiable. Incluso hubo un maestro quien, al verme vulnerable, sabiendo de la ausencia de mi padre, intentó tener un acercamiento indebido conmigo. Esto evidentemente se lo confié a mi mamá, siendo ella misma quien lo puso en su lugar, ya que la institución escolar nunca hizo nada al respecto. Ella siempre estaba empeñada en que yo tuviera las mejores herramientas para hacerme valer por mí misma. Yo no tenía nada de tiempo libre, pues a la mínima oportunidad que se le presentaba me inscribía a cursos de arte y equitación. Con el tiempo caí en cuenta de que ella estaba haciendo un esfuerzo doble porque no se sentía bien de salud. En ese tiempo, ella empezaba a tener síntomas de una enfermedad que afecta al sistema neuromotriz, pero no se daba por vencida y se aseguró de que al menos yo llegara a la universidad. Fue para ese entonces que conocí a Fabricio, mi primer novio. Fue una relación muy apasionada. Él era apenas un año mayor que yo. Cuando lo conocí fue él quien me conquistó. Todo inició cuando estaba afuera del salón de clases, terminando una tarea que no había podido acabar un día antes. Hola compañera, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Me llamo Gisela. Y perdón, pero por ahora estoy algo ocupada. Debo terminar este trabajo. Pues 2 cabezas van a pensar mejor. ¿De verdad no quieres que te ayude? No, muchas gracias. Yo puedo sola. Además necesito concentrarme. No es por ser mala onda. Mira, para que me creas que es por el tiempo, te voy a dar mi número telefónico. Después de anotar mi número, él se retiró para que yo pudiera concentrarme. Ese día, al igual que los demás, todo salió muy bien en la clase. Yo tenía buenos resultados con el mínimo esfuerzo. Después de que conocí a Fabricio, no podía dejar de pensar en él. Ese muchacho tenía algo muy agradable que me había atrapado desde el primer momento en que me habló. La misma semana en la que él se presentó conmigo, empezamos a platicar tanto en la escuela como desde casa. Para ese tiempo, la enfermedad de mi madre era más evidente y cada vez podía trabajar menos. Por lo tanto es que yo tomé la responsabilidad de empezar a aportar económicamente para los gastos de la casa. Así fue como ingresé a una tienda de cosméticos, en la que me establecí a la vez que continuaba mis estudios. Era muy pesado el trabajar y estudiar. Apenas si me quedaba el tiempo suficiente para ver a Fabricio, quien por cierto me trataba muy bien. Incluso tenía toda la disposición de ayudarme, pero sinceramente
en la parte económica tampoco estaba él muy bien, pues dependía de sus padres aún. Sus intenciones siempre fueron buenas, pero no lo miraba como una figura de apoyo, al menos no el apoyo económico. Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que Fabricio en ocasiones se comportaba celoso, porque muchos hombres se interesaban en mí. Descubrí que era muy peleonero. Yo ya estaba pensando seriamente en no continuar con él, pues no quería a mi lado a una persona agresiva o que no confiara en mí. Aún y con esos desplantes de celos, y buscando los momentos libres para estar juntos, aquello se convirtió en una relación bastante intensa, porque a la vez que quería terminar con él, sentía la necesidad de llenar con su presencia un hueco que yo llevaba en mi interior. Pasó el tiempo, y aún estando en la universidad, fue que empecé a sentir malestares. Me sentía mareada, tenía muchas náuseas. Eran señales muy obvias de que estaba embarazada. Y aunque yo no fui la mujer más feliz del mundo, al recibir esa noticia, decidí afrontarla con madurez. Empecé a pensar en las alternativas que tenía para no hacer de esto una carga extra para mi madre, quien para ese momento ya casi no podía trabajar. Fabricio, por el contrario, se puso muy feliz, pues esto significaba que iniciaría una familia conmigo. Cuando confirmamos la noticia con un especialista, Fabricio y yo nos dimos un buen tiempo para platicar acerca de nuestro futuro. Juntos llegamos a la conclusión de que deberíamos abandonar al menos temporalmente nuestros estudios. Iniciamos a trabajar de tiempo completo, yo en la perfumería y él se fue a trabajar al taller de su papá. Rentamos un departamento y juntando ambos sueldos iniciamos una vida en pareja. Mi madre, como podía, me intentaba ayudar a cuidar a mi pequeño una vez que nació. Conforme pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que retomar nuestros estudios sería algo impensable. Contrario a lo que pensamos Fabricio y yo cuando tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, las cosas no iban nada bien, pues él se empezaba a tornar violento conmigo. De vez en cuando él tenía ataques repentinos de celos. Yo buscaba una salida, pero el dinero siempre era un problema. Y si juntos apenas si podíamos sacar lo suficiente para vivir, el irme sola con mi hijo era algo impensable. Fue en mi trabajo donde conocí a Joel. Él era mi compañero y cuando llegaba a percibir que yo estaba preocupada, siempre se interesaba en lo que me estaba ocurriendo. Era muy amable conmigo, y pues una cosa fue llevando a la otra, y al final encontré con él el cariño y la comprensión que poco a poco había ido perdiendo con Fabricio. Debido a la inmadurez y a las presiones propias de una responsabilidad, Fabricio y yo teníamos tanta tensión que no podíamos seguir viviendo juntos. Todo era pelea tras pelea. Y claro que ese no era el ejemplo que yo le quería dar a mi hijo. En poco tiempo, oficialmente tenía una relación clandestina con Joel. Y si ya de por sí Fabricio se mostraba siempre celoso y posesivo, era cuestión de tiempo para que, investigando, él se diera cuenta de que yo estaba saliendo con alguien más. ¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto, Gisela? Yo que me he esforzado tanto para que podamos salir adelante. Siempre supe que eras una mujer fácil, pero nunca me imaginé cuánto. En ese momento, no tuve las palabras para defenderme de Fabricio, ni mucho menos tuve la capacidad de oponerme a su decisión de dejarme y llevarse a mi pequeño hijo con él. Simplemente acaté la decisión que él había tomado y finalmente él se fue a casa de sus padres con mi hijo.
Esto, aunque muy triste por mi hijo, fue un gran alivio económico para ambos. Sin embargo, quien estaba pagando los platos rotos era él, nuestra pequeña criatura. Joel y yo nos mudamos juntos, y pese al cariño y comprensión que él me brindaba, las cosas económicas andaban también muy mal. Apenas si podíamos pagar la renta de nuestro pequeño departamento. ¿Cuándo iba yo a poder juntar lo suficiente para poder hacerme cargo de mi hijo? A mí no se me quitaba la idea de la cabeza de tener a mi hijo conmigo, pues esta es la naturaleza de una madre. Cuando nada podía estar peor, ocurrió lo que nadie esperaba en ningún rincón del mundo. La pandemia de coronavirus se hizo presente en mi país y muy rápido tuve que pensar y se me ocurrió que, creando contenido, sería como podría salir adelante. Sin embargo, el crecimiento en mis redes sociales era muy lento y alcanzar a obtener ingresos iba a tardar mucho más de lo esperado. Pero algo bueno tenía que haberme dejado el trabajar en las redes sociales. Lo que ocurrió es que muchos hombres se interesaban de sobremanera en mí, me hacían muchas propuestas indecorosas, solicitudes, querían que les vendiera fotografías mías. Esto me dio una idea, así que me decidí a crear una cuenta en una plataforma por la cual yo podría vender ese material, tanto fotografías como videos para adultos, todos exclusivos para quien pagara. Fue muy rápido, casi de inmediato. De un día para otro mis ingresos estaban creciendo, de tal manera que abandoné mi trabajo en la perfumería. Joel, quien hasta este momento no sabía las actividades que yo hacía de manera privada, le pareció muy extraño que yo estuviera teniendo tales ingresos. Así que le tuve que inventar que era mi padre quien, a la distancia, finalmente me estaba apoyando. Mi secreto duró relativamente poco tiempo en descubrirse, pues fue tal mi popularidad en el mundo del contenido erótico que, tanto a Joel como a Fabricio, les llegó la noticia casi simultáneamente. Comencé a recibir reclamaciones. Me decían que cómo era yo capaz de estar haciendo ese tipo de cosas. Fue Joel quien no soportó la idea de tener que lidiar con eso en su vida y decidió dar por terminada nuestra relación. Esto fue muy doloroso para mí, pues yo en verdad lo amaba. Ante la presión y sobre todo porque yo había logrado reunir los recursos suficientes para ayudar a mi madre y vivir tranquila por un tiempo, abandoné el mundo del contenido para adultos en muy poco tiempo. Busqué opciones para irme a vivir cerca de donde vivían Fabricio y nuestro hijo, y volví al mundo laboral, pero ahora en una tienda de ropa y accesorios. La pandemia poco a poco fue permitiendo que la situación mejorara, pero aún así, los recursos que obtenía no se comparaban con lo que yo había logrado ganar con las fotografías y los videos que compraban mis seguidores. Fue así como, al no tener compromisos con ningún hombre y ante la evidente ventaja que representaba el mundo digital, que inicié a pensar en mi regreso a las redes. Por medio de Facebook conocí a Javier. Él era un fotógrafo que, aunque aficionado, tenía mucho talento y sobre todo estaba interesado desde hacía mucho tiempo en la creación de contenido para adultos. El encontrarlo o que él me encontrara significó el inicio de algo muy bueno que me permitiría incluso ganar más dinero que antes. Al reunirme por primera vez con Javier, supe que él era casado, pero aún así hubo mucha química entre nosotros. Llegamos a ser más que compañeros de trabajo, ya que ocasionalmente teníamos intimidad, aunque no estuviéramos trabajando. Fue una relación abierta, al menos eso yo pensaba,
hasta que un día él me informó que se había divorciado porque había decidido enfocar todo su tiempo y esfuerzo a mi carrera. Sin embargo, eso era cosa de él. Yo en ningún momento le había dado una señal para que él tomara ese tipo de decisiones. Supuse en el momento que se había comprometido demasiado con su profesión. Cuando él se mudó cerca de mi nuevo departamento, efectivamente pudimos crecer más, conseguimos contratos con otras productoras y fue inminente el efecto viral que llegué a tener. Oficialmente estaba ganando cantidades inimaginables de dinero, tanto que empecé a pensar en un retiro definitivo del mundo del cine para adultos. Mientras esto ocurría, me llamaron de la otra productora para la que había estado trabajando en ocasiones esporádicas, y fue durante una grabación para esta compañía que conocí a Mariano, un actor de cine para adultos con el cual iba a tener que trabajar en esta ocasión. Quedé flechada después de trabajar con él, pues fue muy gentil al interactuar conmigo entre escena y escena, siempre pidiéndome permiso de hacer una u otra toma, además de que me preguntaba antes de grabar si yo tenía algún problema si él intentaba una u otra cosa. Era muy claro que él sabía acerca de la profesión. A eso se le llama ser profesional, no como otros animales que tal parece que los tenían amarrados sin poder ver a una mujer durante muchos años. Mariano y yo compartimos nuestros números telefónicos, ya que me gustó mucho trabajar con él, y aprovechando que yo necesitaba hacer cada vez más contenido para mi página personal, le ofrecí que trabajara para mí. Poco a poco, al lado de Mariano, fui grabando material más y más fuerte, pues él me daba la confianza de hacer cosas que nunca antes me había animado a hacer. Lamentablemente esto no le gustaba a Javier, pues se comenzó a dar cuenta de que yo ya no quería grabar casi con nadie que no fuera Mariano. Sin que yo me diera cuenta, él conseguía trabajos cada vez más lejos de donde se encontraba Mariano. Gracias a los contactos que tenía Javier, cada vez conseguía más eventos en los centros nocturnos donde, aunque ganaba bien, esto no se comparaba con lo que conseguía para las plataformas digitales. Justo le había dicho a Javier que ya no quería hacer eventos de ese tipo. Él me comentó que por ahora tenía ya varios en puerta y que tendríamos que cubrirlos, porque de intentar cancelar mis presentaciones nos estaríamos arriesgando a una posible demanda, y eso costaría mucho dinero y mucho tiempo, así que no me quedó otra opción que cumplir con los contratos que ya estaban firmados. Mariano y yo cada vez teníamos más comunicación fuera y dentro del trabajo. Teníamos tantas cosas en común. Ambos habíamos iniciado en el cine para adultos por necesidad, y también teníamos el dinero suficiente ya para comprar una casa y emprender un negocio para poder mantenernos el resto de nuestras vidas. Una tarde, justo antes de asistir a dar un show de los que ya tenía firmados, recibí una llamada telefónica. Era Mariano. ¿Cómo te encuentras, Gisela? Oye, ¿qué opinas acerca de ir a cenar el día de hoy? Pues opino que eso me gustaría mucho. ¿Dónde nos vemos? No te preocupes, yo paso por ti. Mariano llegó a casa. Venía muy elegante. Tenía un bonito traje negro y yo la verdad es que por si las dudas también me vestí para una bonita cena. Subí a su auto deportivo y él manejó por un largo rato mientras hablábamos de cómo nos visualizábamos cada quien en el futuro. Mágicamente, a ambos nos gustaba la idea de vivir en el campo, alejarnos de la ciudad. Por fin llegamos al restaurante. Era tan bonito, tan elegante,
y mientras en el fondo sonaba una melodía que provenía de un piano blanco y enorme, él pidió una botella de vino tinto, sirvió una copa para cada quien, y así fue como inició una de las noches más hermosas de mi vida. Gisela, quiero pedirte algo. Él se arrodilló ante mí. Mira, Gisela, desde hace unos días he querido proponerte que nos retiremos juntos de este negocio y que nos comprometamos en matrimonio para que por fin puedas recuperar a tu hijo. ¿Qué dices? ¿Te gustaría irte muy lejos conmigo? De pronto un llanto inmenso me llenó los ojos y me llené de alegría. Era oficialmente la noche más bonita que jamás había vivido. Después de cenar, entre pláticas y risas, él me preguntó que si me gustaría pasar esa noche en su departamento. ¿Cómo iba a decir que no, si se trataba de Mariano, el hombre de mi vida, el que me entendía sin juzgar mi pasado y con el que quería pasar el resto de mi vida? Esa noche, su departamento fue testigo del acto de amor más grande que jamás había tenido, fuera de cámaras, de impulsos inmaduros o de lujuria. Después de que hicimos el amor, él me abrazó y nos quedamos dormidos. Cuando desperté, él aún me tenía abrazada. Todo era tan hermoso. A la mañana siguiente, yo tenía un llamado para grabar en el estudio con Javier. A él le gustaba mucho trabajar haciendo contenido más fuerte, con videos hasta cierto punto violentos. Era muy buen actor, pero ya no me gustaba su estilo. Si no fuera porque los compromisos ya los teníamos firmados, en ese mismo momento hubiera dado por terminada nuestra relación de trabajo. Ese día, después de una ardua jornada de grabaciones en la cual hicimos material para varias plataformas, decidí hablar con él y comentarle cuáles eran mis planes. Él necesitaba saberlo, porque automáticamente tendría que ver la manera de seguir trabajando con alguien más. No te preocupes, Gisela. Yo entiendo que tú tienes tus prioridades. Yo veré la manera de conseguir más actrices, aunque si te soy sincero, no creo que vaya a encontrar a otra mujer con tus cualidades. En ese momento estaba bastante sorprendida por la manera en la que Javier había tomado mi noticia y pensar que antes de decirle yo estaba preocupada por cómo es que fuera a reaccionar él. Solo hacía falta recordar cómo fue que se separó de su esposa impulsivamente tiempo atrás con el argumento de que quería enfocarse en mi carrera. Pasaron los días y por fin yo tenía el último show en un antro de la ciudad. Ahora lo que ganaba en las plataformas digitales hacía ver mis ingresos por ese tipo de espectáculos como algo insignificante. Era mucho el riesgo que estaba corriendo por tan poca paga. Lo único bueno de ese último show fue que me encontré a mi amigo DJ. Con él estuve platicando acerca de que ya me iba a retirar y que me iría a vivir con Mariano. A él le dio mucho gusto y quedamos en reunirnos nuevamente en los próximos días para seguir platicando acerca de mis planes. Mariano y yo cada vez estábamos más desesperados porque todo acabara lo más pronto posible, pero aunque los espectáculos en vivo ya habían terminado, aún quedaban varios contratos importantes para hacer videos. Uno de estos trabajos implicaba hacer uno de los videos más extremos que jamás había hecho. Para esto tenía que prepararme, así que Javier me consiguió uno de los mejores cursos para esta técnica que implicaba fingir que estaba siendo sometida a maltrato físico mientras tenía relaciones. Mariano, al saber lo profesional que yo era, no tuvo inconveniente alguno en que yo me retirara por un tiempo para poder prepararme. Esa tarde,
Yo debería estar viajando al lugar que Javier había conseguido para que yo recibiera esas clases especiales. Javier me convenció de grabar algo de material antes de que me fuera de viaje. Durante estas tomas, él me ató de manos y de pies. Después empezó a golpearme con un martillo. Eso ya lo había hecho antes en otros videos, pero de inmediato supe que algo andaba mal. Empezó a lastimarme fuertemente. Todo era tan doloroso, tan fuera de lugar. Él me obligó a hacer cosas que nunca había hecho. El dolor se volvía insoportable. Me obligó a que le diera la contraseña de mi teléfono. Cada vez me golpeaba más fuerte. Me obligó a darle la clave de mi tarjeta bancaria y me siguió golpeando hasta desfigurar mi cara, mi cabeza. Fue en ese momento cuando él acabó con mi vida. Los días siguientes, él me tuvo dentro del estudio, en donde siguió abusando de mi cuerpo hasta que mis condiciones se lo impidieron. Mientras pensaba qué hacer con lo que quedaba de mí físicamente, decidió comprar un gran congelador. En este guardó mi cuerpo desmembrado. Eran varias bolsas negras las que contenían mi cuerpo. Ese maldito mantuvo mis restos durante 2 meses aproximadamente, hasta que empezó a salir en las noticias que yo estaba desaparecida, y después de que mi novio y mi familia pusieron una denuncia oficial ante las autoridades. Tal vez el hecho de sentirse acorralado provocó que Javier también acudiera a denunciar mi desaparición. Tal vez pensó que con esto ya no sería un blanco de investigación para los oficiales. Los primeros días de mi ausencia, mi familia y Mariano pensaban que yo estaba en ese curso del cual algunos ya sabían, pero conforme fue pasando el tiempo, al ver que mis redes seguían activas y mis cuentas bancarias en movimiento, todos creían que yo estaba escapando nuevamente de mi pasado. Sin embargo, esta vez no era así. Nadie sospechaba que Javier seguía compartiendo y vendiendo contenido del que yo tenía almacenado. Mis allegados me llamaban por teléfono, pero obviamente yo no contestaba. Lo que estuvo haciendo Javier durante todo este tiempo fue fingir que era yo, y siempre inventaba pretextos para no contestar las llamadas, y solamente estuvo en contacto por mensajes de texto, fingiendo ante todos que era yo y que me encontraba de vacaciones, que había decidido tomarme un tiempo para mí misma. Fue hasta que mi amigo el DJ, quien trabajaba en aquel mi último show, con el que yo había prometido reunirme, se decidió a realizar la denuncia oficial y supo que algo muy malo me había pasado en el momento en que la persona que estaba usando mi teléfono se mostró muy evasivo al pedirle un mensaje de voz. Cuando Javier se presentó ante las autoridades, al intentar poner una denuncia por mi desaparición, la policía ya lo tenía señalado como probable responsable. Para ese mismo tiempo, un corredor que se encontraba dando un paseo por las montañas miró a lo lejos algunos bultos negros. Al principio se molestó de sobremanera porque pensó que se trataba de basura y que algún inconsciente la había tirado ahí en la naturaleza. Cuando esta persona intentó levantar una de las bolsas para ver su contenido, se percató de que éstas pesaban mucho más de lo que aparentaban a simple vista, y después de romper una de ellas, quedó horrorizado al darse cuenta de que era una mano. Cuando las autoridades acudieron al lugar en el que se encontraban mis restos, notaron que algunas partes de mi piel habían sido cortadas. Asumieron que se trataba de lugares en los que yo había tenido tatuajes y que los habían intentado retirar para que se dificultara el identificar mis restos. Fue uno de mis tatuajes que, por alguna razón,
él no había podido quitar por completo, lo que hizo que fuera más fácil mi identificación. Cuando en los medios de comunicación mostraron algunas imágenes de mis restos, nadie los había podido identificar antes. Estos estaban parcialmente censurados. En las imágenes, una de las pocas cosas que mostraban en la televisión era uno de mis tatuajes. Aquel que Javier no había podido borrar por completo por algún motivo. Y fue uno de mis seguidores quien reconoció mi tatuaje. Y fue él mismo quien dio una pista. De inmediato la policía se puso a atar cabos, logrando que se identificara más rápido mi cuerpo. Después de confirmar mi identidad, la policía inició a rastrear los movimientos de mi tarjeta bancaria, asimismo de mi teléfono. De esta manera dieron con el domicilio en el que tenía Javier su estudio. Consiguieron una orden de registro y efectivamente encontraron ahí dentro una sierra manual con la que cortó mi cuerpo, así como un congelador con los restos de un ADN que me pertenecía. De la misma manera, encontraron minúsculas marcas rojas en una de las paredes, que resultó contener mi ADN también. Javier no tuvo escapatoria. Ahora tendría que enfrentar a la ley. El proceso en el que fue juzgado Javier fue sin duda para muchos nada satisfactorio, pues la pena que se le dio a él fue de apenas 30 años de prisión y la obligación de pagar algunas indemnizaciones. Ni los años de cárcel ni ninguna indemnización me podrían revivir. Estuve tan cerca de conseguir mi sueño y él me arrebató la vida, pero sobre todo, y lo que más me duele, es eso que estaba a punto de conseguir, el reunirme de nuevo con mi hijo. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, dale like. Te pido por favor que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.